Ya ustedes han escuchado dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, relacionados, ¿cierto?, con el cielo nuevo y la tierra nueva, que es lo que Dios nos tiene y nos ha prometido, ¿cierto?, en la Escritura. Y eso se llaman promesas. Y eso es lo que nosotros vamos a heredar en algún momento. El texto donde vamos a meditar un momento está en la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos, en el capítulo 1, versos 3 y 4. Los anteriores versos ya los hemos estudiado en otros mensajes, pero de todas maneras lo vamos a leer para ver el contexto de a quién se está refiriendo la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Normalmente a una homilía se le coloca un título para que por lo menos podamos recordar de qué se trata. El título de esta homilía es La esperanza viva de una herencia celestial. La esperanza, hermano, es un estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de los resultados favorables relacionados con alguna promesa recibida de persona o institución. Herencia, conjunto de bienes que una persona posee en vida, que son transmitidos a sus descendientes. Esas son las dos palabras que están en el texto y que vamos a meditar. Queridos hermanos, le quiero invitar a que entremos en un tema que es muy llamativo para muchos, por no decir para todos nosotros. Aunque podría haber alguien que diga que no le interesa el tema, pero tal vez eso sea solo de labios. Me refiero al tema de las herencias. Permítame hacerle algunas preguntas para continuar con el tema. ¿Tiene usted, hermano, la esperanza de recibir alguna herencia? ¿O ha disfrutado usted alguna herencia ya? ¿Cuánto tiempo le duró si la disfrutó? O tal vez es usted como muchos que no hemos recibido ninguna herencia aún. Y la otra pregunta, ¿qué expectativa tiene usted de lo que heredará de sus padres? ¿Está ansioso por recibirla? ¿Ya tiene pensado en qué invertirá esos recursos? Tal vez sí, tal vez no. Es una pregunta para que la consideremos. Queridos hermanos, antes de continuar con esta hermosa promesa, no quiero dejar de decir que este pasaje bíblico es un verdadero himno de adoración a Dios, en el cual el apóstol Pedro tenía el propósito de animar a los cristianos, de animarlos. Porque si ustedes recuerdan, la carta está escrita, ¿cierto?, como él dice, a los expatriados de la dispersión en Poncio, Galacia, Bitinia, porque los cristianos fueron perseguidos porque fueron acusados por el emperador de que los cristianos habían incendiado Roma y los estaban persiguiendo y los mataban y los quemaban y los torturaban. Entonces Pedro está escribiéndole a ellos y les dice varias cosas que son para subirle su ánimo. Le dice que son elegidos según la presciencia de Dios, que son santificados en el Espíritu para obedecer, ¿cierto? Y que la gracia de Jesucristo, ¿cierto?, sea multiplicada.
Y les dice también que la sangre de Jesucristo es la que le ha lavado y ha logrado que entremos a una vida eterna. Todo eso le dice Pedro a estos cristianos. Y ahora continúa, ¿cierto?, en el versículo 3 con un himno. Si ustedes escuchen, ya lo había leído, pero escuchen, es como una alabanza especial. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esperanza es la que todos nosotros los cristianos tenemos, no hacia el mundo. ¿Y la esperanza en qué se basa? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Ahí está nuestra esperanza. ¿Y esta esperanza para qué? Para recibir una herencia de parte de Dios. Y la herencia, Él le da unas cualidades importantes. Dice que la herencia que vamos a recibir es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y que está reservada para todos nosotros en el cielo. Este versículo 3 es un verdadero himno al Señor, porque Pedro lo exalta, lo alaba, lo engrandece, mostrando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sin nosotros merecer absolutamente nada. Un regalo, como dice, por gracia. Vamos ahora a entrar ya en el tema. Esperanza, como recién dijimos. La esperanza es un estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de los resultados favorables relacionados con alguna promesa recibida de persona o institución. Ahora, la esperanza de las personas depende de quién es la persona que hace la promesa o la institución que ha prometido algún beneficio. El mundo, hermano, no tiene ninguna esperanza. Se refiere la palabra al mundo a aquellos inconversos, aquellos que no han conocido todavía la gracia de Dios. Ellos no tienen esperanza, como la esperanza que nos ofrece la Escritura Dios, la esperanza que el Señor Jesucristo ha logrado para nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, se refiere a ellos respecto a esta esperanza, a la gente que no conoce a Cristo. En Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a los cristianos, porque duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es por todo sabido que las personas que no son cristianas, las personas del mundo que no conocen de Dios, se entristecen demasiado, sufren, se amargan, entran en depresión cuando un ser querido pierde la vida, muere y se lleva al cementerio. Es horrible, porque ellos no tienen ninguna esperanza de algo venidero. Ellos consideran que ahí se acaba todo. Pero sí, el pueblo cristiano tiene esperanza. Definitivamente nosotros tenemos esperanza, hermano. Para los escritores del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, Dios era su esperanza. Dios. Y ellos confiaban en Él. ¿Cuál es su esperanza, hermano? ¿En quién confía usted para tener esperanza? Después respóndase la pregunta. Yo solamente se la hago ahora. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Los hombres del Antiguo Testamento esperaban pacientemente en Dios. O sea, tenían esperanza y esperaban con paciencia, la cual nosotros nos cuesta mucho tener. Conversábamos delante en la clase. Somos ansiosos, emocionales, que está bien que lo seamos. Pero la paciencia es algo que cuesta. El Salmo 42, 5a dice:
¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista reconoce que su espíritu, su alma se abate, se desespera, se angustia. Y más encima dice, y te turbas dentro de mí. El salmista conversando con su alma. ¿Por qué? Le dice. Y se responde, dice, espera en Dios. Se autodice a sí mismo, a David dice, espera en Dios. El Salmo 62, 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. La esperanza, si la tenemos puesta en Dios, nuestra alma va a reposar. Vamos a ser tranquilos, pausados. Tenemos el control de nuestra vida, el control de nuestro ser. Queridos hermanos, ¿en quién descansa la esperanza del cristiano? Pablo, apóstol de Jesucristo y mandado por Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así escribe Pablo en 1 Timoteo 1:1, que él dice que Pablo es un apóstol, o sea, un enviado de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y dice y agrega, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, la respuesta está ahí. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es su esperanza? Cristo. La Escritura está llena de los logros que Cristo logró, perdón la redundancia, para nosotros. Él logró todo. Porque el hombre Dios, Jesucristo, satisfizo todos los requerimientos de Dios. Pablo también a la carta a los Romanos en 5:5 le dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Además de ser sellados por el Espíritu Santo en nuestro ser, dice, ¿cierto? Nos ha derramado en nuestros corazones y nos ha puesto esa esperanza que no avergüenza. Hermano, el mundo se ríe de nosotros. Claro, tú tienes la esperanza de que cuando mueras y tu cuerpo se deshaga y tus huesos pasen cientos de años y no quede nada, tú tienes la esperanza de que un día Dios te va a resucitar y te va a dar un cuerpo glorificado. Se ríen. Pero esa promesa no la ha hecho ningún ser humano, la ha hecho Dios. Y Dios dice que Él no es hombre para que mienta y se arrepienta. Así que es creíble 100%. Y en Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, hay un texto hermosísimo para el respecto. Dice así, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, que no cambia, interpuso juramento. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, esperanza. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguro y firme ancla de nuestra alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Herederos de la promesa. Que Dios es inmutable, no cambia, no miente, no es hombre. Qué maravilla, hermano, es esta promesa que está delante de nosotros. Queridos hermanos, que el mismo Dios es el garante de estas promesas. Todas estas promesas, hermanos, que leímos en parte en el Antiguo Testamento, el texto leído, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, son promesas hechas por Dios. Y la garantía de que son fidedignas y van a ser cumplidas, el garante, la garantía es Dios. Nadie más, Dios. Si no nos recordamos,
Vamos ahora, yo les voy a recordar algunas promesas ya cumplidas, para que agudicemos entonces lo que Dios ha hecho ya. Una de ellas, vida eterna. En 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo. O sea, ya tenemos una promesa cumplida, que Dios nos ha dado vida eterna, que ya la estamos viviendo y participando. Falta su culminación en la eternidad, cuando el Señor venga nuevamente. Pero ya es nuestra. ¿Qué otra cosa? Nos prometió Dios y ya lo ha cumplido Él. El perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿o no? Y limpiarnos de toda maldad. Otra promesa hecha por Dios, que también ya está cumplida. La provisión. O sea, todo lo que necesitamos para vivir. Provisión. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El descanso. ¿Usted cree que el descanso que usted tiene de vez en cuando, no, yo planifiqué no trabajar 7 días, planifiqué trabajar 6 y voy a descansar el séptimo? Sí, usted lo planificó, pero Dios tiene el control absoluto de todas las cosas en nuestra vida. Y Él puso en su corazón el que usted no trabajara ese día y lo descansara. Porque no hay cosa en este mundo que no esté bajo el control de Dios. Su soberanía es total y absoluta. El descanso, en Mateo 11:28 dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hablando del descanso espiritual, además del descanso físico. ¿Acaso no recuerda usted, hermano, si hace memoria? Porque sí, yo la he hecho alguna vez. Pero doy gracias a Dios que saben que Dios se encarga muchas veces de borrar nuestro pasado, de no lo tengamos a la memoria. Pero sí a veces es bueno recordar algunas cosas. ¿Cómo sufría cuando no conocía al Señor? Tragedia tras tragedia en mi vida. Desastre tras desastre. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios, hermano, la verdad las cosas que me da escalofrío pensar dónde podría estar en este momento. Y es verdad. Otra promesa que el Señor ya cumplió. El Espíritu Santo. Y estando juntos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y así fue. Y en Efesios nos dice que nosotros fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, 1:16. Hay muchas más. Ahora quiero repasar algunas de las promesas que esperamos. Porque hay promesas que ya están cumplidas y hay otras que esperamos. ¿Cierto? Y la esperanza que Dios de la cual nos habla en las promesas es que nosotros tenemos que pensar en el futuro, en las cosas que Dios nos ha prometido. Y delante leíamos en el Antiguo Testamento Isaías y en el Nuevo Testamento Juan la maravilla que Dios está ofreciendo. No más llanto, no más dolor, no más trabajo, no más injusticia. Que el niño morirá de 100 años. La corona de vida. En Santiago el apóstol habla de la corona de vida en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. En la Biblia nos enseña la palabra de Dios que cuando el Señor venga y nos presentemos ante su presencia, Él nos va a dar una corona. No sé, porque no lo dice, si para algunos será más grande, más chica, más luminosa, menos luminosa, dependiendo de lo que hayamos hecho o no. Pero sí vamos a ser coronados y dice, el que resiste la prueba.
El Señor va a venir, ¿cierto?, cuando venga a un juicio. A nosotros, para vida eterna. Y a los gentiles, para perdición. Otra promesa que esperamos y que todavía no está cumplida. Cielos nuevos y tierra nueva. Solamente voy a recordar con un versículo porque ya leímos los textos, ¿cierto? Pero dice, pero nosotros, usted y yo, nosotros esperamos según sus promesas. No según lo que dijo Confucio ni lo que dijo Mohammed, no. Esperamos según las promesas de Dios. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quién de nosotros, hermanos, no quiere vivir o querría vivir en un mundo donde la justicia prevalezca? Donde no haya injusticia. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Romano Pablo dice que aún la tierra gime con dolores de parto, ¿cierto? La segunda venida del Señor por la regeneración. Porque no nos olvidemos que por consecuencia del pecado original, en la desobediencia de Adán, todo el mundo y toda la creación se vio afectada. Y la tierra gime esperando ese momento. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él la vio, Juan. Pero Juan estaba siendo inspirado por Dios. En el fondo, Juan estaba escribiendo lo que Dios le quería que escribiera y que nosotros supiéramos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo no sé. Yo, con mi mente limitada, no alcanzo, hermanos, y a veces me siento mal porque digo, Señor, yo no puedo prever, mi mente no me da para pensar la maravilla que va a ser ese día, ese lugar, ese tiempo. No sé. Me atengo solamente a lo que dice la palabra. Que no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá necesidad. Que el Señor dice que antes que nosotros le planteemos la necesidad, Él ya nos va a estar escuchando y va a respondernos. Queridos hermanos, de acuerdo como nos enseña la palabra de Dios, nosotros debemos tener viva la esperanza en las promesas de Dios. Viva en las esperanzas de las promesas de Dios. No debemos dejar que las emociones o los estados de ánimo de nuestro diario vivir nos disminuyan las esperanzas. Porque las esperanzas en las promesas de Dios, hermanos, no dependen de nuestro estado de ánimo y de nuestras emociones. No. La esperanza y las promesas de Dios no dependen de cómo nosotros nos encontremos de ánimo. Siempre están ahí y van a ser ejecutadas como Dios lo prometió. Por lo tanto, hermanos, viva la esperanza. No seamos desamparados. Tengamos esperanza en que algo lindo y hermoso viene para nosotros. ¿Está usted cansado de la injusticia de este mundo? Sí, yo también. ¿Está usted cansado de la misma injusticia que nosotros cometemos? Sí, porque nosotros cometemos muchas injusticias. Y muchísimas veces nos damos cuenta después y reaccionamos. Ahora, herencia. Herencia, según el diccionario, es derecho a heredar, bienes que se heredan, lo que recibe de los padres a través de las generaciones precedentes, conjunto de bienes que deja una persona a su muerte, herencia. Herencia, según el diccionario bíblico, conjunto de bienes que una persona posee en vida, que son transmitidos a sus descendientes. El primer caso de herencia o nahalat, que es la palabra que en hebreo, o herencia, se dan en Éxodo 23:30. Y ahí dice, el Señor le dice, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, refiriéndose a Canaán.
la tierra que estaba prometida para ellos. Ahora, este término del Nahalak, que es la palabra, ¿cierto?, original, está traducida antiguamente por heredad, pero las versiones actuales lo traducen por tierra. Canaán no era una heredad en el sentido estricto de la palabra, no era una herencia en el sentido estricto, no, sino que era una posesión que Israel recibiría de parte de Dios. Ahora, después de la conquista y la repartición de la tierra de Canaán, la palabra Nahalad deja de referirse al territorio conquistado y pasa a describir el proceso de herencia que pretende mantener la propiedad familiar. ¿Ya? Ahora, eso era un concepto de herencia en la Escritura, concepto de herencia física, herencia material. Pero ahora vamos a ver la herencia espiritual. En el sentido espiritual, Abraham había recibido por la fe la promesa que sería heredero del mundo, promesa que se cumple en el cristianismo. O sea, Abraham recibió, ¿cierto?, una promesa de que él iba a ser heredero del mundo. Estamos hablando de la herencia espiritual. Y yo digo que esa promesa se cumple en el cristianismo. Pablo se encarga de ayudarnos a entender este concepto en Romanos 4, versículos 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ya que su mensaje tiene dimensiones universales, abarca al judío y también al griego, refiriéndose a esta herencia que Abraham iba a recibir, ¿cierto?, de todo el mundo. Tiene dimensiones universales. Pablo también se encarga de aclararnos este concepto de que esa herencia que él iba a recibir era universal. En Romanos, capítulo 1, versículos 16, muy conocidos, nos aclara el concepto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Ahí abarca todo el mundo existente. Primero los judíos, quienes eran los que mantenían, ¿cierto?, la escritura, y también al griego, refiriéndose a todo el resto del mundo en la humanidad. ¿Ya? Ahora, nosotros, como creyentes, usted, si es un creyente en Dios, el creyente ahora no es esclavo, sino que es hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Veamos nuevamente a Pablo, que nos ayuda a entender lo que acabamos de decir. En Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a todos nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, vamos a heredar todo lo que Dios nos ha prometido. Todo. Ahora, yo quisiera preguntarle, delante le hice la pregunta al comienzo si había recibido o va a recibir alguna herencia. Pero si a alguien de ustedes les llegara un correo, una carta certificada en la cual le dijeran que dentro de un periodo determinado ustedes van a recibir una tremenda herencia. La pregunta es, ¿cuál va a ser el estado suyo desde el momento que se entera de que va a recibir una tremenda herencia hasta que la reciba? Meses, años, lo que fuere. ¿Cuál
a ser su condición. Me refiero a, ¿va a pensar en ella? Sí. ¿Va a hacer planes? Yo creo que sí. ¿Va a estar ansioso? Yo creo que sí. ¿Va a querer que llegue luego? Sí. Bien. ¿Es esa también su sentimiento respecto a la herencia que está prometida y que vamos a recibir de parte de Dios? ¿La ansía, en el buen sentido? ¿La espera? Por la gracia de Dios, los creyentes somos herederos juntamente con Cristo. Nosotros muchas veces no entendemos, no captamos la tremenda dimensión de las cosas que están en la Escritura. Dice, por la gracia de Dios los creyentes somos herederos juntamente con Cristo. O sea, somos herederos con Dios. No estamos con Cristo a una diferencia. Dice, juntamente con Cristo vamos a ser herederos. Y Pablo se encarga también de ayudarnos a entender lo que está diciendo. En Romanos 8, versículo 17 dice, y si hijos, que ya no había dicho que somos hijos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, o sea, herederos igual a Cristo. Es maravilloso. Yo sé que nos cuesta con nuestra mente entender eso, pero tratemos, como conversamos en la mañana en la clase y hemos visto, tratemos que nuestro entendimiento sea el que nos ayude a entender, valga la redundancia, estos conceptos porque son maravillosos. Y eso nos va a dar esperanza de vivir, alegría de vivir. Y en Efesios, Pablo también dice, en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, refiriéndose en Cristo. Habiendo sido justificados por Dios en Cristo, hemos recibido esperanza de ser herederos de la salvación y de la vida eterna. Esta es una declaración clara de nosotros los cristianos, ¿cierto? Habiendo sido justificados por Dios en Cristo, hemos recibido esperanza de ser herederos de la salvación y la vida eterna. En Tito 3:7 Pablo dice, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Querido hermano, ¿le ha tomado usted el peso a esta tremenda bendición que tiene? Una herencia que ha sido un regalo, que no le ha costado nada, que ni siquiera algo bueno ha realizado para obtenerla. Una herencia que es para toda la vida eterna. Una herencia que obtuvo nuestro Señor Jesucristo obedeciendo y cumpliendo todas las demandas de justicia que Dios pedía de cada uno de nosotros y que la obtuvo dando su vida en esa cruz. Todo lo que Dios nos promete y que vamos a recibir como herencia, que está en la Escritura, hermanos, fue logrado por la obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una cruz. Amén. ¿Tiene esta herencia alguna garantía de la que estamos hablando? Bien, Dios mismo garantiza esta herencia al ponerle el sello y la prenda de su Espíritu en los creyentes. Como dije delante, aquí está la cita, Efesios, Pablo escribe en Efesios, capítulo 1, el versículo 13 y 14, hermanos, y dice, en Él, o sea, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Saben que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Cristo y antes y también después, el sello era algo inmensamente importante en la vida del mundo. Los reyes, los jueces, todo ser importante gubernamentalmente escribía un decreto o cualquier cosa y él usaba un anillo que tenía alguna imagen impresa, la cual
la colocaban, no sé si era lacre o algo, alguna cosa, ¿cierto? Y con eso marcaban, sellaban la carta o lo que ellos habían decretado. El sello era intransferible y no se podía cambiar. Y Dios también lo ha sellado a usted y a mí. Y nos ha sellado con la promesa que Él hizo, con la promesa del Espíritu Santo. Somos, templo del Espíritu Santo. Habita en nuestro ser. Dios nos ha hecho, además de eso, Dios nos ha hecho aptos para participar de esta herencia. ¿Por qué nos ha hecho aptos? Porque no éramos aptos. Dios tiene una tremenda herencia, pero no éramos aptos. Ahora sí, en Cristo somos aptos para recibir la herencia que Dios tiene prometida. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ese lugar de justicia en el cual vamos a llegar. Que cuando pasen lista y mi nombre mencione, ahí estaré yo y usted. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice Pablo a los Colosenses en 1:12, que nos hizo aptos. Y si esto no nos bastara o no fuera suficientemente creíble, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, o sea, hablando por Dios, nos dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Le agrega estas 3 condiciones para mostrarnos que esta herencia, además de ser una herencia que es verdadera, eterna, tiene estas condiciones. Incorruptible, que no puede ser corrompida o no puede ser pervertida, que no se puede sobornar, no se puede alterar, no se puede echar a perder, no se puede dañar, no se puede pudrir esta herencia. Esa es la primera condición que nos dice el tipo de herencia que nos da. Después nos dice que esta herencia es incontaminada. Bueno, que no se puede contaminar, que está libre de contaminación. Y después nos dice algo que a las damas les encanta mucho, ¿cierto? Que es inmarcesible. ¿Por qué les gusta a las damas? A mi esposa le encantan las flores. Pero no son inmarcesibles. Después de 3-4 días se marchitan y se secan y se caen. Pero el Señor nos dice que esta herencia es inmarcesible, que no se puede marchitar, que es eterna, que es imperecedero, que es perenne, que es perpetua, que no pierde su lozanía, su frescura, su verdor y que no se puede secar. ¿Qué les parece la herencia que nos tiene preparada el Señor? Queridos hermanos, esta herencia que Jesucristo ha ganado para nosotros es segura. Segura y segura. En realidad no sé cómo decirlo para que a usted no le quede ninguna duda. Pero le diré que es segura porque Dios la ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta y se arrepienta. Bástele con ese verso sagrado de la Escritura para que tengamos una profunda esperanza y una inmensa fe en la herencia que vamos a recibir de parte de Dios. Conclusión de lo que hemos estado viendo en la Escritura. Tenemos una esperanza viva, una herencia celestial, porque es Dios quien la ha prometido y no un hombre. Segundo, no podemos estar desesperanzados por nuestro estado de ánimo o circunstancias de la vida, porque la herencia que Dios nos ha dado no depende del estado de ánimo que tengamos, hermano. No depende de eso. Depende de Él, que es Dios. Aplicación para esta su palabra. Debemos vivir una vida con una profunda esperanza en que Dios cumplirá sus promesas. Esa debería ser una condición nuestra después de escuchar las promesas que Él tiene para nosotros. Debemos vivir esta vida con una profunda esperanza en que Dios
va a cumplir sus promesas. Y además, debemos vivir esta vida pensando en la gran herencia que Cristo logró para nosotros. Nuestra esperanza está puesta en las promesas del Dios Padre. Termino con lo que les voy a leer y ustedes van a saber de dónde salió. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, porque Dios dice: yo creé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y el apóstol Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.